Fuerzas Armadas de México versus carteles del narco. ¿Quién es más poderoso en poder militar? Actualmente las Fuerzas Armadas de México libran una dura batalla contra los carteles del narcotráfico que existen en el país. Esta guerra inició oficialmente el 11 de diciembre del año 2006. Pero se sabe que los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de México y los carteles del narco empezaron desde mucho antes, a la fecha oficial ya antes mencionada, siendo la guerra más larga del siglo XXI y también la más sangrienta, habiendo dejado hasta la fecha más de 200.000 víctimas mortales. Por lo que la guerra actual que se desarrolla entre Rusia y Ucrania no se acerca a las bajas que ha tendido la guerra interna entre las Fuerzas Armadas de México y los carteles de la droga. Porque aunque el gobierno mexicano no quiera anunciar o hacer oficial que México se encuentra en una guerra por temas internacionales, queda más que claro que el país se encuentra en una de las guerras más largas y sangrientas de la historia moderna. Pero sin más que decir, en este nuevo vídeo conoceremos al armamento, vehículos y entrenamiento con el que cuentan estos dos bandos, tanto las Fuerzas Armadas de México y los carteles del narcotráfico en la actual guerra. Un informe hecho por el gobierno mexicano detalla cómo se ha rearmado el ejército mexicano para enfrentar a los carteles del narcotráfico. En total, en el año 2018 se adquieren en el extranjero un total de 39.900 armas provenientes de Italia, Estados Unidos, Bélgica, República Checa, Alemania, Portugal, Turquía y Sudáfrica, entre todo el nuevo armamento adquirido. Resalta la adquisición de 4.114 lanzacohetes RGW-60 de fabricación alemana, capaz de atravesar blindaje de hasta 800 milímetros a una distancia máxima de 400 metros. También se adquirieron 200 ametralladoras calibre 50, eso sin contar con miles de ametralladoras de este tipo con las que ya contaban las Fuerzas Armadas de México. También se adquirieron un número no relevado de fusiles de presión Barrett de calibre 12.7 milímetros para equipar a los batallones de fuerzas especiales, ya que el ejército mexicano es un gran operador de este fusil y lo opera en cantidad desconocida. En cuanto a armamento liviano, México reportó haber comprado 798 nuevas ametralladoras belgas Minimi de calibre 7.62 milímetros, recordando y haciendo destacar que México antes de dicha adquisición ya era un gran operador de dicha ametralladora. También México compraría un lote de 1080 lanzagranadas automáticos de calibre 40 milímetros adquiridos a Sudáfrica. También se adquirieron 1202 carabinas Colt M4 de calibre 5.56 milímetros. También México adquiriría 1083 escopetas Angzan de fabricación turca de calibre 12. En cuanto a armas cortas, la Cancillería de México reportó la compra de 8044 pistolas semiautomáticas de fabricación israelí, así como la compra de 3234 pistolas Beretta de calibre 9 milímetros de fabricación italiana y que las Fuerzas Armadas mexicanas ya operaban desde tiempo antes. Y otras 1975 pistolas marca Tanfolio calibre 380. Otra arma corta que operan las Fuerzas Armadas mexicanas son las pistolas cortas de calibre 9 milímetros siguientes a Sauer. Entre fusiles que utilizan el soldado común mexicano se encuentran los fusiles semiautomáticos G3 de fabricación alemana y fabricados bajo licencia en México de calibre 7.62 milímetros L. Puede adaptar un lanzagranadas de calibre 40 milímetros. Otro fusil común en las Fuerzas Armadas mexicanas son los fusiles M16 de fabricación estadounidense de calibre 5.56 milímetros, pudiendo llevar un lanzagranadas de calibre 40 milímetros, esto sin contar con los nuevos fusiles de asalto de fabricación mexicana que poco a poco comienzan a sustituir al ya veterano G3 del ejército mexicano. Actualmente México fabrica 30.000 fusiles FX-05 al año. El principal vehículo que emplean las Fuerzas Armadas de México son las camionetas radiopatrulla Cheyenne, que emplean tanto la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de México. Es una camioneta que las Fuerzas Armadas mexicanas artillan con ametralladoras de calibre 5.56, 7.62, 12.7 milímetros y algunas unidades también son artilladas con lanzador de granadas MK-19. Pero estas camionetas carecen de blindaje para la protección de los militares, por lo que en México asumen el rol de camionetas radiopatrulla. El segundo vehículo más utilizado por las Fuerzas Armadas de México para enfrentar al narcotráfico, son más de 6.000 vehículos de alta movilidad artillados con ametralladoras de calibre 7.62 milímetros, 12.7 milímetros, lanzador de granadas MK-19 de 40 milímetros y algunas unidades cuentan con armamento antitanque.
También las Fuerzas Armadas de México cuentan con 350 blindados Sandcat, que pueden transportar de 8 a 11 operadores y su blindaje es capaz de soportar el impacto de ametralladoras pesadas del calibre .50. Y están armados con ametralladoras de 5.56, 7.62, 12.7 milímetros además de también incluir lanza granadas de 40 milímetros. Basado en estos vehículos México comenzó a diseñar y a fabricar sus blindados. DN-11 y DN-12 actualmente según un informe de Infodefensa México fabrica 100 blindados de este tipo al año y los artillan con ametralladoras del calibre 7.62, 12.7 milímetros y lanzadores de granadas MK-19 de 40 milímetros. Este vehículo es capaz de transportar 12 operadores y cuenta con visión nocturna y se ha demostrado superior al Sandcat en enfrentamientos contra el narcotráfico. México contaría con aproximadamente 300 de estos vehículos. Basado en la tecnología y experiencia de los vehículos DN-11 y DN-12 México fabricó y diseñó 2 blindados adicionales conocidos como Kitán y Cimarrón a los cuales se les ha visto artillados con ametralladoras pesadas del calibre 12.7 milímetros y lanzadores de granadas MK aunque el número oficial de cuántas unidades de estos vehículos opera México aún no es revelado. El ejército mexicano cuenta con 950 blindados de combate de infantería armados con misiles antitanque Milan, cañones de 90 milímetros, cañones de 30 milímetros, cañones de 20 milímetros, ametralladoras pesadas del calibre 12.7 milímetros y lanzadores de granadas MK-19 de 40 milímetros. El ejército mexicano también dispone de obuses de artillería y cañones sin retroceso antitanque de calibre 105 milímetros. También disponen de poco más de 2.500 morteros que van desde el calibre 60 milímetros hasta el calibre 120 milímetros. También las Fuerzas Armadas Mexicanas disponen de una gran variedad de lanzacohetes y armamento antitanque que van desde misiles antitanque Milan, misiles antitanque RPG-29, lanzacohetes Blindice, RPG-7, RGW-60, lanzacohetes L-72 LO, lanzacohetes desechables RPG-75 y lanzacohetes B-300. Pero todo este armamento por los derechos humanos no se puede utilizar contra el narcotráfico porque de inmediato el gobierno mexicano sería denunciado por abuso de poder. También la Fuerza Aérea Mexicana contaría con 5 a 6 cazas supersónicos F-5 Tiger II para la intersección de aviones narcojet. También la Fuerza Aérea Mexicana dispone de 40 aviones de entrenamiento y ataque ligero Pilatus PC-7 artillados con ametralladoras de calibre 12.7 milímetros y cohetes no guiados y bombas Mark 81 y Mark 82. La Fuerza Aérea Mexicana y la aviación de la Marina disponen de un total de 75 aviones de entrenamiento y ataque ligero T-6C Texan artillados con ametralladoras minigun, cohetes de calibre 70 milímetros y bombas Mark 81 y Mark 82. También las Fuerzas Armadas Mexicanas disponen de un total de 209 helicópteros en los que destacan los helicópteros 1017, helicópteros Black Cowe, y los helicópteros Super Cougar. Artillados con ametralladoras minigun y lanzacohetes no guiados del calibre 70 milímetros para apoyar a las tropas que combaten en tierra. Y por último el entrenamiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas es de primer nivel. Eso queda demostrado en todos los enfrentamientos que llegan a ocurrir contra los sicarios de los distintos carteles mexicanos, donde estos últimos siempre pierden en combate. Y la única forma que han encontrado para hacerle daño a los militares y policías es atacar en emboscadas y terminar huyendo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de México se ven atadas de manos al no poder usar todo su poder de fuego, porque de inmediato son denunciados por los derechos humanos por abuso de fuerza. El Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y Fuerza Aérea suman un total de 321.000 militares sin contar las reservas del Ejército Mexicano. Mientras que en México existen 331.000 policías, lo que suma un total de 652.000 combatientes. Los carteles en México junto con las FARC en Colombia son las organizaciones del crimen organizado y terroristas mejor equipados del continente. Los carteles del narcotráfico han hecho en varias ocasiones demostraciones de su poder de fuego. Entre las armas que operan estas organización del crimen organizado están los fusiles de precisión Barrett del calibre .50 y ametralladoras pesadas del calibre 12.7 milímetros, que tienen gran alcance y pueden atravesar blindajes ligeros. En su poder también poseen lanzacohetes antitanque RPG-7 capaces de destruir cualquier tipo de blindado en servicio con las Fuerzas Armadas de México. Y también poseen lanzacohetes M72 LO,
Según algunos datos de la Sedena, las Fuerzas Armadas mexicanas han perdido 42 aeronaves en los últimos 2 sexenios, de los cuales 9 helicópteros han sido derribados por el fuego de fusiles Barrett del calibre .50. Y lanzacohetes RPG-7. Los narcos en México también se exhiben con ametralladoras ligeras del calibre 5.56 mm y también con ametralladoras M60 de calibre 7.62 mm. Un informe del gobierno mexicano en el año 2015 informa que las armas más utilizadas por los narcos en México son los fusiles AK-47 de calibre 7.62 mm, o mejor conocido en México como el cuerno de chivo, nombre que los mexicanos le dan al AK-47. Las subametralladoras Uzi, los fusiles de asalto Galil, granadas de fragmentación, fusiles de asalto M16 y AR-15. En cuanto a armas cortas, los carteles del narco usan todo tipo de pistolas. Pero la más famosa es la Fall 7 de calibre 5,728 mm. Esta munición es capaz de atravesar los chalecos antibala, por lo que es vulgarmente conocida entre los narcos como la mata policías. En cuanto a los vehículos, los carteles mexicanos utilizan vehículos civiles como el Ford 350 o el Dodge Ram 4000, así como camiones tractor, a los cuales los han equipado con blindajes caseros. Los primeros famosos blindados monstruo del narcotráfico fueron encontrados en el año 2001. Cuando el ejército mexicano incautó un garaje de los Zetas, en donde los narcos se dedicaban a construirlos. Después 4 tanques narcos serían incautados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además de otros 23 camiones que se encontraron listos para ser modificados, estos blindados contaban con ajustes para ametralladoras en el techo de los vehículos, sin contar que por dentro del vehículo los narcos también podían accionar sus armas. Y en julio del año 2020 el cartel Jalisco Nueva Generación mostró sus nuevos blindados, que eran camionetas Jeep y Super Duty modificados, demostrando de esta manera su poder al gobierno y sus carteles contrarios. Pero las Fuerzas Armadas de México han hecho oficial en varias ocasiones que los vehículos del narcotráfico resultan ridículos y obsoletos en contra del armamento con el que cuenta el ejército mexicano. En cuanto al entrenamiento de los narcos mexicanos, desde el inicio de la guerra contra el narco en México, muchos de estos carteles fueron formados por exmilitares del ejército mexicano. O contrataban militares para que trabajen en sus organizaciones. Un caso muy conocido fue el de Heriberto Lazcano, quien perteneció al Grupo Aéreo Móvil del Ejército Mexicano y luego de 7 años de servicio desertó de las Fuerzas Armadas de México y se convirtió en uno de los fundadores de los Zetas, uno de los carteles más agresivos que llegó a operar en México. En el año 2008 la Sedena reconoció que 100 elementos habían desertado del ejército mexicano y se habían unido a los carteles del narcotráfico. Y nuevamente en el año 2011 las Fuerzas Armadas mexicanas reconocieron que 600 de sus soldados se encontraban con paradero desconocido, entre ellos 120 soldados de élite. Y se presume que todos estos militares han terminado ingresando a los carteles del narcotráfico. Por ese motivo el ejército mexicano desde el año 2015, han comenzado a rastrear a los militares que por decisión propia o por deserción dejan las filas de las Fuerzas Armadas de México, ya que son conscientes que muchos de los militares desertores engrozan las filas de los grupos criminales. Y por si fuera poco, en el año 2005 el gobierno mexicano confirmó que por lo menos 30 Comando Caibil habían sido contratados por los carteles mexicanos. Pero sin duda alguna el arma más poderosa con la que cuentan los narcos en México es la corrupción. El dinero que ganan los narcos no solo les permite adquirir vehículos y hasta fabricar armas de gran calibre, sino que también les permite sobornar autoridades civiles y hasta militares. Y con ello obtener impunidad en muchos de sus actos delictivos. También es muy bien sabido en México que cuando alguna autoridad o persona del gobierno no se deja sobornar, de inmediato los carteles mexicanos amenazan con matar a la persona o a la familia del sobornado. Por lo que muchos o casi todos terminan aceptando a los sobornos y corrupción con los carteles del narco. Y sin más que decir, después de haber conocido el equipo militar con el que cuentan tanto las Fuerzas Armadas de México así como los carteles del narcotráfico, ¿crees que esta guerra llegue a su fin en un corto plazo? ¿O de lo contrario México necesita evadir las denuncias de los derechos humanos que defienden a los narcos y de esta manera aplicar todo su poder de fuego contra estos grupos criminales y terroristas? Y también déjame en los comentarios qué bando crees que está mejor armado en esta guerra: las Fuerzas Armadas de México o los carteles de la droga.